En esta lección te enseñaré cómo utilizar las subqueries dentro de las sentencias de lectura select en el lenguaje ABAP. Como requerimiento tenemos que seleccionar los datos de una primera fuente de datos en base a entradas o registros que existen en la segunda tabla. Por ejemplo, tenemos SPFly, la primera fuente de datos, donde nos interesa obtener todos los registros, donde para la columna CityFrom tenemos en la segunda fuente de datos, en la columna City, las entradas para poder aplicar este filtro y obtenerlo como resultado final del select que estamos realizando. Evidentemente que se puede aplicar como solución primero un select de la segunda fuente de datos y luego con un for all entries o cualquier otra lógica aplicar una selección en la primera fuente y obtener solo los registros que cumplen la condición. También es posible utilizar las subqueries y esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Aplicando el filtro en la instrucción select con el where, a continuación la columna CityFrom hemos acordado, existe como entrada con in y entre paréntesis realizamos otra lectura como subquery from de la segunda fuente de base de datos de la segunda tabla y aquí empezamos indicando que nos interesa con fields seleccionar la columna city, es la columna que se va a utilizar para comparar la columna city con el city from de la primera fuente y también aquí es posible aplicar un filtro, por ejemplo where country, y en el country le indicamos que tenemos un filtro por el código del país de Estados Unidos y de esta forma hemos implicado una subquery dentro del where obteniendo los resultados en una instrucción select. Activamos los cambios aplicados en la instrucción select y con F8 ejecutamos para ver el resultado de la query con subquery, donde observamos que para el country de Estados Unidos tenemos los registros que corresponden a la entrada de la primera fuente, obteniendo y haciendo uso de la subquery en las instrucciones select en el lenguaje ABAP.